creemos en tu grandeza, Dios. Padre, pero esa grandeza, Señor, se hizo tan pequeña, Señor Jesús. Como dice tu palabra, tú te convertiste en pecado para que nosotros pudiéramos ser, o siendo pecadores, pudiéramos tener tu justicia, Señor. Tú siendo tan grande, te viniste a ser tan pequeño, Señor. Padre, para que nosotros, Dios, siendo tan pequeños, algún día, Padre Celestial, tú nos presentaras como trofeos de tu gracia, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tu palabra, Señor, pueda salir, Señor, y que pueda ser recibida por tu pueblo, Padre. Ese es el propósito y la intención de estar aquí, Señor. Por eso, Padre, estamos en tus manos, Dios. Yo me hago a un lado, Señor, cediéndote a ti el lugar, Señor Jesús. Padre, para que tú hables a tu pueblo y que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa y maravillosa mañana. Les saludo y los doy una cordial bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que tomáramos una escritura en el primer libro de la Biblia, el cual es el libro de Génesis, el capítulo 28, verso 14. Génesis 28, 14. Todos sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Esto el Señor se lo está diciendo a Jacob. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar con este tema que le hemos titulado Vínculo Familiar. Este es el sermón número 14. Vamos a hablar ya directamente esta última parte del matrimonio de Jacob y Raquel. El tema no termina, desde luego. Y entonces podremos entender es por qué el Señor dijo, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire, la vida de Jacob, como ya la hemos visto en estos sermones anteriores, se abre para muchas cosas. Y en esta mañana queremos entrar en sí a la esencia de lo que fue su matrimonio. Y yo espero que si en esta mañana usted no precisa de esto, quizá algún día lo haga, porque estamos en el mundo. En ocasiones, como dijo el hermano Branham, como individuo, como familia, quizá estamos en la azotea, pero a veces hay que saber lo que es andar en el sótano. Y esa es la intención de estos sermones, el hablar estas cosas del vínculo familiar que creo que nos van a ayudar. Mire, Jacob en esta etapa de su vida ya estaba casado. Bueno, esa es una cosa buena. Pero también estaba alejado de su patria. Y de acuerdo a la revelación presente, Jacob era un judío, desde luego. Al estar alejado de su patria, eso lo colocaba en una condición descarriada o recaída. El profeta de Dios nos dice en el sermón Jehová Jireh, predicado el 17 de abril del 59, en el párrafo 39, cualquier judío que sale de Palestina está recaído. Que la palabra recaído es igual como está descarriado. Entonces, cualquier judío que sale de Palestina está recaído. Ahora, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? Mire, bueno, todos sabemos que fue por mandato de sus propios padres que fuera a buscar una esposa. Y entonces, pues él se alejó de su propia patria, del lugar donde él había nacido. Pero en esta situación también, él, pasando el tiempo, su hermano se acordó de aquel agravio que Jacob le había hecho. Y entonces, pero en ese mismo tiempo,
su corazón comenzó a latir por regresar a su patria. Por eso, ningún hijo de Dios, no importa en qué estado o condición esté caída, si es un hijo de Dios, en alguna etapa de su vida, su corazón comenzará a latir por regresar al hogar. No por la persuasión del pastor ni de los hermanos, porque a veces uno quiere fabricar cristianos, hermano. Ahora uno les puede animar, no quiere decir que uno sea indiferente. Pero el hecho de tenerlos en la iglesia, porque uno quiere que estén en la iglesia, o como lo hacen las denominaciones de una manera engañosa, prometerles un par de zapatos, un traje o lo que sea, esa no es la manera. Eso solamente fabrica cristianos. Y los cristianos no se fabrican, los cristianos nacen de nuevo. Esa es la única garantía. Ahora, Jacob, bueno, por un tiempo prosperó, trabajaba para su suegro Labán, incrementaba sus bienes y todo parecía ir bien. Pero un día el futuro lo alcanzó. Y se cumplió lo que dijo Moisés después en Números, el capítulo 32, 23, cuando él le dice al pueblo: mas si así no hicieres, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Jacob, eso le sucedió. Llegó el momento en que su enemigo Esaú lo alcanzó. Y es hasta entonces que él se dio cuenta que se necesitaba algo más que argucia humana. Hay personas, son muy sagaces y a todo le buscan la vuelta. Todo con su astucia le encuentran la solución. Jacob, si hubiera sido cualquier persona, él tenía en eso, estaba la esencia de él de ser eso. Pero entonces, siendo que Dios estaba obrando su propósito en él, tuvo que llegar el momento en el cual el Señor lo puso contra la pared y le dijo: Jacob, hasta aquí se acabó tu carrera de bribón. Tu argucia ya no te sirve. Y entonces, ¿por qué? Porque llegó el momento en que su enemigo Esaú lo alcanzó. Sus cualidades, entre comillas, de engañar ya no le servían. Pero cuando todo eso se acaba, él sabía, porque a pesar de todas las cosas, él era un hijo de Dios. Él sabía que existía un Dios verdadero y que aún en esa condición recaída, él podía acudir a él y que ese Dios real, él era el único que le podía ayudar. Él había escuchado de su padre Isaac que existía un Dios que era verdadero. Quizá de su abuelo Abraham. Pero ahora era preciso que él conociera a ese Dios verdadero. Así como usted. Puede ser que haya escuchado de su padre, de su madre, que hay un Dios verdadero. Y esa es una verdad. Como dijo el hermano Branham, si yo fuera a una cantina y están unos apostadores ahí en la mesa con sus naipes, y yo le preguntara a uno: ¿qué piensa usted de Jesús? La persona diría: oh, él es el Hijo de Dios. ¿Y usted cómo lo sabe? Es que mi mamá lo dijo. Dijo: bueno, su mamá tiene razón, pero ¿qué de usted? Dijo: si yo fuera a la iglesia y le pregunto a un miembro de iglesia: ¿qué piensa usted de Jesús? Bueno, él es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabe? El ministro lo predica. Dijo: bueno, el ministro tiene razón, pero ¿qué de usted? A ese es el punto en el cual cada persona tiene que llegar a tener una experiencia personal con Dios. Porque el tiempo lo requiere. Ahora,
Si él necesitaba una experiencia personal con ese Dios, y él sabía que existía ese Dios, entonces la única vía, no había dos opciones, la única opción es recurrir a ese único Dios. Y lo hizo. Y en Génesis 32, el verso 24, esta escritura tantos ministros la han leído, yo en esta mañana la quiero volver a leer. El verso 24 dice: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, ahora mire, él se fue en la noche. Para él 1 hora hubiera sido suficiente. Escuche, pero él no quería levantarse de ahí con una imaginación de que se había encontrado con el verdadero Dios. Como Barry Robinson. El profeta nos narra tantas veces esa historia. Dice, Barry Robinson era un predicador de santidad. Y entonces él era un agricultor, andaba ahí con una mula y con su arado escardando el maíz. Las matas quizá ya estaban grandes. Y entonces la mula se mantenía pisoteando las matas. Yo sé de eso por experiencia propia. Cuando el maíz está grande y un animal lo pisotea, quiebra la mata y ya no sirve. Aun si usted la trata de regresar, ya no sirve porque está rota del tallo. Y entonces, bueno, una y otra mata, quizá Barry Robinson le soportó 2, 3, pero resulta que la mula se mantenía quebrando todas las matas, así que llegó un momento en que él se indignó con la mula. Y va, deja el arado, se va a la parte de adelante, agarra la mula. Usted sabe que las mulas tienen unas orejotas porque son una mezcla de asno y caballo, unas orejotas de este tamaño. Yo creo que le agarró como si fuera un taco la oreja y se la comenzó a morder. Quitó su ira, su indignación. Y entonces el profeta se alejó y con todos los pelos de la mula en la boca. Él era un predicador de santidad, dice, así que le remordió la conciencia. Y va con la mula y le dice, Alec, perdóname, no quise hacerlo. Claro, la mula no habla, pero dijo el profeta, si la mula le hubiera hablado, le dijo, mira, la próxima vez que yo vuelva a hacer lo mismo, tú harás lo mismo conmigo. ¿Y sabe qué dijo? Entró una convicción en él y ahí se arrodilló y dijo, Dios, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú vengas vas a encontrar un montón de huesos aquí. A esa determinación llegó Jacob. Señor, si tú no haces conmigo algo, no te voy a soltar. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Y bendíjolo allí. Fue hasta entonces cuando Jacob respiró profundo y dijo, todo está terminado. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, el libro de Oseas dice que Jacob luchó con un ángel, por eso la gente entona ese canto. Pero Génesis dice que él vio no a un ángel, sino a Dios cara a cara. Por eso Peniel quiere decir el rostro de Dios. Ahora, ¿cómo un hombre puede o una mujer luchar con el mismo Dios y vencerlo? El sermón O Temas, predicado el 29 de junio de 62,
Párrafo 67 dice el profeta: así es, amigos, ustedes saben que la oración cambia el parecer de Dios. O sea, la oración ferviente de Jacob, no la fuerza para no dejarlo ir, sino la oración ferviente de Jacob cambió a Dios en su parecer y lo bendijo. Ahora, eso representaba lo que se requiere hoy en día. Miren el sermón mientras consideraba mis caminos, predicó el 14 de agosto del 59, párrafo 39. Y mientras Jacob, en su ruta con su esposa y sus hijos, oyó un mensaje que venía Esaú con un gran ejército, que él oyó un mensaje que Esaú con un gran ejército se aproximaba para encontrarse con él. Él comenzó a considerar sus caminos, de tal manera que él le había hecho a Esaú, lo engañó. De la manera en que él le había hecho a Esaú, lo engañó. Y eso lo condujo a la oración toda la noche, toda la santa noche. Él luchó con el ángel del Señor. Yo confío esta noche que hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que han sido negligentes al bautismo del Espíritu Santo, ustedes no saben cuán cerca están de casa. Yo confío que ustedes propondrán en su corazón que lucharán con el ángel del Señor y no le soltarán hasta que sean bendecidos. Ahora, regresando a este varón del cual habla la Biblia aquí. La palabra hebrea para varón es ish, así como que habla de una persona con un cuerpo de carne. O sea, Jacob no luchó con un espíritu. Luchó con un varón, dice la Biblia. Y la palabra varón se usa en Génesis como la palabra ish hasta que Adán tuvo un cuerpo de carne. Génesis 2:23. Y dijo Dios, y dijo Adán, mejor dicho, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona Isha, porque del varón, del Ish, de Adán, con un cuerpo de carne, fue tomada. Ahora, regresemos a Jacob. Porque mire, no es asunto solamente de leer la historia, como yo le he dicho tantas veces, como una historia que se le narra a los niños en la escuela dominical, sino obtener de ella un beneficio que quizá no ahorita, pero quizá mañana o pasado mañana lo podemos necesitar. Mire, esa sigue siendo la solución para cualquier persona que ha recaído y que quiere regresar a Dios. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Ahora, Jacob había hecho su parte, el Señor lo había bendecido y él estaba en su camino a casa. Pero había una diferencia. Cuando Jacob había salido de casa, había salido como un hombre soltero. Y ahora que estaba regresando a casa, era un hombre casado. Ahora, eso en sí no era un problema. El hecho de que una persona, un varón, pase de ser un soltero a ser un casado, no es ningún problema. Es lo que dijo Pablo. Es algo honroso. Honroso es el matrimonio en todos. Pero entonces, ¿dónde residía el problema con Jacob? El problema residía que él ahora tenía esposas e hijos de los cuales Dios lo hacía responsable. Entonces, no es asunto solamente de casarse.
Él había hecho lo que sus padres le dijeron, el consejo correcto de sus padres. Pero en ese trayecto muchas cosas habían pasado en su vida. El profeta dice en preguntas y respuestas sobre Génesis, párrafo 85. Pero permítame decirle a usted, Señor, decirle a usted algo, Señor. Escuche, a decir Señor se está refiriendo a nosotros como varones. Usted es el que va a tener que responder por su esposa. ¿Lo entendimos? O sea, cualquier hombre que esté casado, él y solo él va a tener que responder por su esposa. Su esposa nunca va a responder por usted. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza del hombre. Ahora, regresemos a Jacob. Él, después de haber luchado con Dios y vencido, mire, y estas cosas son tremendas. Con todo y eso, no lo inclinó a buscar a Dios seriamente. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Mire, Dios, una cosa sí le digo. Aquel que es hijo de Dios, no importa cuánto se vaya al pecado, va a tener que regresar. Le guste o no le guste. Porque el propósito de Dios tiene que ser cumplido. A los que antes Él conoció, a estos Él llamó. Si la persona por su tosudez, por lo que usted sea, quiera, se va, Dios lo va a tener que traer, aunque tenga que usar un método que a la persona misma no le guste. Fue lo que Él hizo con Jacob. Dios puede llamar al hombre y a la mujer de distintas maneras, pero y muchas veces a través de métodos drásticos. Jacob, todos sabemos que él tuvo 12 hijos varones. Y de todos esos hijos sabemos que él tenía un consentido y ese era José. Pero aquí hay algo. Dentro de todas las mujeres, bueno, dentro de los hijos todos sabemos los nombres. Pero la Biblia habla que Jacob engendró una hija con Lea. Y esa hija se llamaba Dina. Y sin duda alguna, esta mujercita ocupaba un lugar especial para él. Ahora yo quiero que note, quizá no fue la única hija de Jacob. Usted dice, ¿y en qué se basa? Porque aunque la Biblia no menciona el nacimiento de otras, hace referencia 2 veces y dice sus hijas, refiriéndose a Jacob. Génesis 37, 35 y Génesis 46, 7. Quizá tuvo otras hijas, pero enfoquémonos en esta, en Dina. Ahora, Jacob había tenido esa experiencia con Dios. Ahora mire, todo está caminando en el propósito de Dios, desde luego. Pero con todo y eso, él, usted sabe, no estaba queriendo o querer cumplir exactamente el propósito para el cual Dios lo haya llamado. Entonces, lo que hizo definir la fe de Jacob fue un golpe duro que él recibió en lo más sensible. No me estoy refiriendo a un golpe físico. En Génesis 34, los primeros 2 versículos, dice la Biblia: y salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había parido a Jacob, a ver las hijas del país. Mire,
Y en el verso 2 dice, y viola a Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se echó con ella y la deshonró. Bueno, con eso nosotros entendemos claramente a lo que se refiere la Biblia. Mire, regreso un poquito a Jacob. Aunque Jacob había sido librado de dificultades con los extranjeros, con su hermano y cuantos más, Jacob se encontró con una tragedia doméstica. ¿Qué es doméstico? Dentro de su propia casa. Con una tragedia doméstica en la caída de su hija. Bueno, pero ¿por qué se dio eso? Porque nada ocurre por la casualidad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mire, según el historiador Josefo, ella había estado asistiendo a una fiesta. Ahora, yo no estoy diciendo que Josefo tenía, así dice el Señor, solamente es una historia. ¿Me explico? Si eso fuera así, ni tampoco estoy diciendo que sea 100% cierto lo que dice Josefo, pero tomemos las palabras de él. Si Dina efectivamente había estado asistiendo a una fiesta, esta señorita no tenía ningún asunto asistiendo a otra fiesta con gente que tenía otras costumbres. A veces los padres se desentienden de los hijos. Mire, después le voy a hablar de algo, lo voy a tomar a lo largo del camino, de algo que sucede en Estados Unidos, una cierta escuela que ellos tienen de allá, y de un artículo que se mencionó, y es cuando los padres no quieren ser eso. Vamos, a usted dice, bueno, pero Jacob, Josefo ni está en la Biblia. No estoy diciendo que sea así. Ahorita voy a llegar al punto. Pero pensemos que fue así. La jovencita estaba en terrenos que no le correspondían. A veces las jovencitas se empecinan. Es que mi amiguita de la escuela me invitó a una fiesta. Y la madre, porque muchas veces acuden con la madre primero y después a tantear el terreno, a tantear el agua, y después de ahí van con el papá. Depende de lo que les diga la mamá y ya saben qué salto dar enseguida. ¿Qué fue lo que pasó? La niña se metió en terrenos que no debía. Y ahí están las consecuencias. Así como muchas veces las jóvenes o los varones jóvenes se meten en terrenos que no deben. Y ahí están las consecuencias. Pero mire, sigamos esta historia. Aunque es muy probable que Dina hubiera alternado a menudo libremente en la sociedad del lugar, o sea, haber tenido, usted sabe, roce social que le llama hoy en día a la gente. Pero aquí hay algo. Escuche, Dina había nacido, aún con sus asegúnes, en un hogar distinto que la demás gente. Entonces, sin duda alguna, ella era, vamos a llamarle sencilla, ingenua, sin experiencia. Y cuando en aquella fiesta se apersona el hijo del rey, que eso no es poca cosa, oye Dina, qué bonitos ojos tienes. Yo no sé si habría espejo en aquel tiempo, quizás sí. Ay, de veras, sí. Oye, tu cabello, mira, qué bonito te la peinas. No, la muchacha se sintió adulada. ¿Me explico? Los jóvenes mundanos tienen toda una lista de cosas y mañas para adular a cualquier jovencita ingenua. Y a veces de la iglesia.
Porque quizá ningún joven de aquí por respeto le va a decir lo que le van a decir allá afuera. Ese fue el caso de Dina. Ahora, esto nos enseña una gran lección. Que los hijos de los creyentes que han nacido, porque ahora lo quiero traer aquí, los hijos de los creyentes que han nacido y crecido en un hogar verdaderamente cristiano, son más susceptibles de ser atrapados en las redes de maldad. Y quiero decirle algo, no porque en ellos no haya deseo de hacer el mal. Usted dice, ¿y cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice. ¿No? Sino por una condición. Y esa condición es la inocencia. Porque alguien allá afuera les va a decir cosas que no han escuchado aquí. Oye, qué bonita. Oye, qué cabello tan largo tienes. Mira, nunca había escuchado a alguien nunca había visto a alguien que tenga un cabello tan largo. Eres única. Y así comienza. Mire, yo estuve buscando donde el profeta habla de esta palabra inocencia. Y vez tras vez, él se refiere cuando habla de un personaje bíblico a María, la esposa de José. Ella, el hermano Branham dice que era eso. Por eso cuando el ángel le dijo que ella en su vientre iba a tener al Hijo de Dios, ella dijo, ¿cómo si yo no he conocido varón? Y entonces el ángel le dijo. Ahora, el hermano Branham dice que con esa misma inocencia fue a contarle a José. Ahora, no que José fuera un malicioso, pero José, según la historia, el hermano Branham dice, era viudo. Eso es lo que dice el hermano Branham. Ella tenía como 16, él como 38. Entonces, él sabía mejor las cosas. ¿Cómo María, oiga, cómo María le quiere venir como dicen por ahí, a contar las muelas con esa historia? Pero María no le estaba contando las muelas. María le estaba diciendo una experiencia que ella había tenido con un ángel de Dios. Ahora, bueno, esta situación, esta experiencia de Jacob o de la familia, porque esto no solamente afectó a Jacob, sus hermanos de ella se enfurecieron y usted sabe lo que hicieron. Se vengaron del individuo, aun cuando Jacob les dijo, oiga hermano, no, así no van las cosas. Con ellos era otro asunto. Y entonces, esto debió de haber simbrado el piso, el fundamento de la casa de Jacob. Pero ahora, después de eso, ¿qué iba a hacer él? Porque lo que él no hiciera, ni Lea, ni Raquel, ni los demás lo iban a hacer. De por sí los muchachos eran tremendos. Usted ve la historia de ellos en la Biblia, eran tremendos los muchachos. Entonces, si el hermano, por eso, William Branham no se equivocó. Dios no hace responsable a la mujer por el hombre, hace responsable al hombre por la mujer. No fue Dios apareciéndose a Lea, ni a Sila, ni a Bila, ni a Raquel. Fue Dios apareciéndosele a Jacob. Y le dijo, Jacob, es tiempo de regresar. Dios le habló y le dijo que fuera a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. Usted dice, pero es que la iglesia no me hace cristiano. No, el profeta de Dios dijo que la iglesia no lo salva, pero lo preserva. Y él dijo que no es igual de cristiano el que se quedó este domingo en su casa al que está aquí en esta mañana. Y no es porque aquí les pasemos lista, fulano, qué bueno que vino. No. Eso es lo que un profeta dijo. Grábeselo, por favor.
No es igual de cristiano. Entonces eso ya traza una línea divisoria. No es igual de cristiano. Por eso, lo mejor, escuche, lo mejor que Dios sabía. Porque cómo aliviar, cómo superar aquel trauma. No era alejándose de la iglesia, era yendo a la iglesia. Por eso el Señor, Él es sabio, Él sabe lo que está haciendo. Le dijo, mira Jacob, vete a Betel. ¿Alguien me quiere decir qué es Betel? La casa de Dios, o sea, la iglesia. Vete a la iglesia, Jacob. Dice el profeta de Dios en el día de victoria, párrafo 165. Jacob, anhelando en su corazón, todo parecía estar mal. Él quería regresar a casa. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Él había hecho una promesa a Dios, él tenía que ir a Betel a pagar sus diezmos y así. Y aquí en su camino de regreso, él se da cuenta que Saúl, su hermano enemigo, estaba al cruzar el río esperándolo con un ejército. Así que Jacob era un cobarde, sin embargo, él tenía las bendiciones de Dios. Dios le había prometido bendecirlo. ¿Sabe una cosa? Dios siempre estará presente aun cuando la gente crea que no está. Dios siempre estará allí en el momento oportuno. Cuando uno lo necesite y aun cuando uno no piense que no lo necesita, Él está allí de todas maneras. Mire, Génesis 35, del 1 al 4. Génesis 35, verso 1. ¿Cómo comienza diciendo la escritura? Y dijo Dios a Jacob, le vuelvo a repetir, no le dijo Dios a Raquel, ni a Lea, ni a Bila, ni a Sila. Él era responsable. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y estate allí. Hermano, o sea, no vayas como un visitante solamente. Esas son las palabras de Dios. Vete a la iglesia, pero no vayas cada vez que viene el Papa, sino que estate allí. ¿Sabe usted lo que eso representa? Estate allí. Y haz allí, qué cosa. Pero no solamente va a estar sentado en la banca. Haz allí un altar. El profeta dijo que el altar es el corazón del hombre. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, hermano, ir a la iglesia no era solamente a convertirse un miembro más de la congregación. Había arreglos que él tenía que hacer con su familia. Aquí es donde comienza. Aquí es donde comienza la esencia del matrimonio de Jacob. Qué bueno hubiera sido que sus 12 hijos y sus hijas hubieran nacido en la iglesia, hubieran estado todo el tiempo en la iglesia. Escuchan, los jóvenes, las señoritas escuchan la palabra de Dios. Y si no lo obedecen es porque quieren ser contumaces y rebeldes. Pero alguien que con un corazón abierto escucha la palabra de Dios, es lo que decíamos la otra vez, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero resulta que Jacob, aunque él sabía él conocía al verdadero Dios, digámoslo de esta manera, aunque él sabía del cristianismo, sabía del mensaje, pero sus hijos habían crecido fuera de eso. Y ahora, a través, mire, el asunto de Dina fue en el capítulo ¿qué? 34 de Génesis. ¿Es verdad? Génesis 34 del 1 al 2. Inmediatamente
Después de eso, allí está Dios en el siguiente capítulo diciéndole a Jacob, no te queda de otra. Vas a tener que regresar a la iglesia. Imagínese usted, cuando Jacob congregó a sus 2 esposas, las 4, a sus hijos y decirle, hijos, vamos a ir al culto. Y lo miraron, ¿y eso cómo es? ¿Qué no es lo que pensarán muchos hijos? ¿Y eso cómo es? ¿De qué nos estás hablando? ¿Ve? Pero, ¿usted cree que Jacob estaba dispuesto a recibir un segundo revés de parte de Dios? ¿Un segundo golpe? Y entonces Jacob dijo a su familia, yo creo que por primera vez les predicó un sermón bajo convicción. Les dijo, y a todos los que en él estaban, miren, hijas, yo sé que ustedes acá en el mundo se pintan los labios, usan sus aretotes o pequeños, usan pantalones, minifaldas, short, lo que sea. De esa manera no pueden ir a la iglesia. Mire, yo el año antepasado, usted sabe, estuve en el Vaticano. Yo había escuchado que el hermano Branham dijo que en las catacumbas de San Ángelo había un letrero que decía, mujeres ¿qué? Americanas a las de Estados Unidos, vístanse por respeto a los muertos. Yo estuve en la Basílica de San Pedro. Para entrar a la Basílica de San Pedro hay que hacer una valla, una fila enorme. Y antes de entrar a la basílica hay como una aduana, más o menos así de ancha. Están unas personas, yo quiero pensar, les llamo como si fueran diáconos. Y hermanos, si uno piensa que aquí en el hemisferio occidental las mujeres se visten moralmente, hay que ir a Europa. Las mujercitas, bueno, porque a la Basílica de San Pedro no solamente van católicos devotos, va todo el mundo. Yo he visto chinos, japoneses, y dije, pues estos qué andan haciendo aquí. Pero van a curiosear, a ver cómo está la cúpula y todo lo demás. Así que sin duda alguna había europeas con unos mini shorts y casi sin nada, y querían entrar de esa manera. ¿Sabe lo que hacían los diáconos? Les decían si traían una toalla o algo, que se envolvieran. Unos tipos, imagínense, con short y aquí nada, ni una playera, querían entrar a la basílica. Dijeron, no señores, ustedes no pueden entrar. Para atrás. Si no se vestían, no entran. Eso a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Ahora, Jacob, el Señor lo estaba llamando. Y lo llamó como él debería de llamarlo. Entonces, ¿qué iba a hacer Jacob? Diciéndoles, bueno, miren hijos, si ustedes quieren ir, los invito cordialmente, vamos. Dijo, no señores, se acabó esto. Hijas, se van a lavar la cara, se van a quitar los aretes, se van a quitar esos pantalones cortos. Ahora mire, y uno dice, ¿a poco esa es la manera de cristianizar a alguien que viene por primera vez? Jacob sabía, él ya sabía de esto, hermano. Él ya sabía dónde estaba la verdad y qué era la verdad. ¿Cómo se podía hacer el desentendido para que Dios le diera un golpe peor? Y mire lo que les dijo. Quitad. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Todos los ídolos. Usted dice, no tenían. Claro que tenían. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Que no una vez Raquel no se llevó con ella los ídolos? ¿No los escondió ahí debajo y le argumentó a su padre que estaba en su periodo mensual? Es la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que ella no se había deshecho de él. Pero no solamente eso, sino de cualquier manera ella les había inculcado a sus hijos que esa era la religión verdadera. Después vamos a entrar a eso. Imagínense lo que esto representaba para Jacob. Se van a limpiar y se van a mudar, se van a cambiar vuestros vestidos.
Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allá altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que debió de haber hecho Jacob con esos dioses? Seguramente eran de barro. Los fue y los guardó en la alacena y le puso llave y le escondió. ¿Qué hicieron en el libro de los Hechos? A veces la gente tiene miedo de darle un escopetazo a la televisión. Eso es lo que dijo el hermano Branham. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que él hizo? ¡Paz! Los destruyó. Pero entonces las muchachitas traían ahí sus aretes. Y les digo, a ver, esos aretes. Papá, pero son de oro. No me importa cuánto les costaron, se los quitan y me los van a entregar. ¿Por qué? Porque si no me los entregan, aquí en la casa puede ser que anden decentemente vestidas, pero en la calle o en las fiestas o en la escuela, ahí están sus aretes. Me los van a entregar. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Él ahora estaba convencido y tuvo que aplicar la señal, si es que iban a servir a Dios de corazón. Tenían que quitar los ídolos de ellos, todo aquello que se interponía entre Dios y ellos. Limpiarse la cara de pintura a las mujeres y vestir de una manera distinta, tanto hombres como mujeres. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo sabe usted que eso se refiere a eso? Porque el profeta lo dijo. Miren el sermón, ¿qué tienes en tu mano? Predicado el 11 de junio del 55, párrafo 67. Si usted, ahora escuche, ha llegado el momento, hermano, en que nosotros como creyentes del mensaje, mucha de la gente se comienza a escandalizar con lo que dijo William Branham. ¿Sabe usted por qué? Porque quieren un evangelio y un mensaje cómodo. Pero hay una bienaventuranza que dijo Jesús, el hermano Branham le llamó la bienaventuranza olvidada. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Bienaventurado aquel que no se escandaliza. Y no me refiero a la gente que no cree esto, a la gente del mensaje. Hay cosas que ya no quieren que se escandalicen porque le lastima, o que se prediquen porque le lastima los oídos. Mire lo que él dice. Si ustedes ven a una mujer toda pintada, imagínese lo que la gente debió de haber pensado cuando escuchó eso. Tan solo digan, ¿cómo está usted, señorita, comida para perro? No hubiera dicho eso. No, yo no lo dije, él lo dijo. Hermano, no se escandalice, esto fue lo que dijo el profeta, en el que usted reclama creer. Yo no digo amén, no diga amén, no está obligado. Eso es lo que Dios hizo de ella. Ustedes saben a lo que se refiere él. Tan solo comida para perro, no le presten atención a eso. Eso es del diablo, así es. Escuche, ella debería de limpiarse, esta a la que el profeta le llama de esa manera, y actuar así como les dijo Jacob a su esposa y a su hija. ¿Cómo les dijo Jacob? Se van a tener que limpiar esa pintura. Hacerlo como lo que ustedes deberían de ser. Amén. En la simiente de la serpiente, párrafo 104. Y ellos tenían una mujer. Y luego ustedes recuerdan, aún Jacob se robó los dioses de su padre. Más bien debe decir esta Raquel, ¿verdad? Y su hija los escondió debajo de ella y se los llevó al desierto. Se los llevó afuera en el desierto, lo cual contaminó el campamento más tarde. Ahora, por eso, así como hoy en día, cualquier matrimonio que ha recaído
y que realmente quiere regresar a Dios sinceramente, tiene que estar resuelto a renunciar a todo aquello que ha recogido durante su trayectoria y que no le agrada a Dios. Porque en el trayecto ellos dejaron entrar muchas cosas del mundo en su vida y también en su hogar. Por eso, hermano, no es tan fácil, porque esto es lo que la lección para aprender en esta mañana. No es tan fácil traer de regreso a la esposa, al esposo o a los hijos descarriados. ¿Sabe qué se requiere? La gracia de Dios para conseguirlo. Mire, hace 2 semanas que estaba en Ciudad Juárez, un matrimonio me abordó y una hermanita que no sé ni de dónde es, me dijo, porque ella está escuchando seguramente esto de la obediencia de los hijos a los padres. Dijo, hermano, pero nosotros cuando llegamos al cristianismo o al mensaje, nuestros hijos están mayores. ¿Qué debemos hacer? Una cosa es guiar a los hijos desde pequeños, pero otra cosa es llegar al mensaje cuando los hijos ya son adolescentes o son adultos. Es otra historia distinta. ¿Qué hacer? Mire, Jacob había llegado a esta etapa de su vida. ¿Qué debería de hacer? Aquí hay solamente algo que es en lo que yo voy a enmarcar todo esto. Se requiere la gracia de Dios para conseguirlo. Eso, mire, el profeta habla algo similar en el mensaje de gracia, párrafo 91. Igual como cuando un esposo toma para sí una esposa y dice, si tú fueres una buena mujer, si tú cuidares de la casa, y si tú me fueres fiel, y me cuidares bien la ropa, si tenemos familia, y les fueres una buena madre, y si hicieres estas cosas, yo trabajaré hasta que sangre en mis manos para proveerte la vida, si hicieres eso. Pero dice el profeta, pero luego piénselo. ¿Qué tal si esa mujer resulta muy mala? ¿Cuántas mujercitas no se han casado de blanco? Vienen al altar y todo parece bien y de pronto, claro, también hay hombres, desde luego, se llevan un fiasco. Pero luego piénsenlo, ¿qué tal si esa mujer resulta muy mala? Vive perezosamente y no hace nada. ¿Qué? Entonces, es preciso la gracia de Dios para mantener esa familia unida. ¿No cree usted que después Jacob, por su inteligencia, por la argucia, por ese tipo que era ese tipo calculador y usted sabe, siempre viendo las cosas de reojo, a ver, con la malicia, llegó el momento en que eso se tuvo que acabar y él tuvo que depender de algo más, y fue la gracia. Por eso no es fácil traer al redil a los jóvenes que han crecido en un hogar descarriado, hermano. O aún como en el caso de esta familia, llegar al mensaje o al evangelio con los hijos ya crecidos. La manera de un profeta verdadero de Dios, predicó el 13 de mayo del 63, párrafo 3, 334, dice el profeta de Dios. O es del 62 más bien. Como un hombre, como un buen hombre de la casa. ¿Qué si él es un buen hombre? Él quiere hacer lo bueno. Él quiere vivir para Dios. Pero tiene una familia inmoral, amadora de placeres. ¿Qué va a hacer un hombre cuando su esposa quiere vestirse con pantalones cortos y ponerse ropa provocativa y salir y comportarse como una Jezabel? Y sus hijas y todos sus hijos y todos ellos así. Dígame. El papá dice, su muchachito que él crió y amó y cargó y besó y lo acostó a dormir y oró por él, ahora se para y dice, mi viejo está loco. Solo piensa en la Biblia.
¿qué y el profeta pregunta, ¿qué puede hacer ese hombre con su familia? ¿Qué puede hacer? Por eso se precisa de la gracia de Dios para que opere en esta familia, así como operó en la familia de Jacob. Pero mire, sin duda alguna, de todos estos 4 o 5 matrimonios que hemos estudiado, este es un matrimonio muy singular. Por esto que acabamos de leer precisamente. Pero ¿sabe una cosa? Al final tuvieron un final feliz. Ahora, mire, y para poder entender este final feliz, necesitamos ver lo que dijo un profeta. Para tener la garantía de que, escuche, porque el final feliz de una familia quizá no sea aquí en la tierra. El final feliz de cualquier familia es estar en el lugar donde hay la verdadera felicidad. ¿Dónde es? Aquí siempre va a haber tristeza sin sabores. Y parece que muchas veces está como la rueda girando uno tras otro. Pero el verdadero final feliz de una familia es encontrarse allá, donde existe la verdadera felicidad. Estas cosas que estamos pasando o viendo en la vida de Jacob, no lo estamos viendo para juzgarlo. Yo no soy quien para juzgarlo, sino para examinarlo. Y que la vida de él le pueda ayudar a alguien que está en semejante condición. Porque no es tan fácil que una familia esté y sus hijos descarriados, que llegan borrachos, drogados, o que no llegan en toda la noche el hombre o la mujer. Parece que aquel infierno no termina. Pero se precisa, se necesita lo mismo que Jacob necesitó, que fue la gracia. La gracia no es hechura humana. La gracia es producto del amor de Dios. Ahora, si esa familia terminó feliz, tuvo un final feliz, para poder entender este final feliz, necesitamos ver lo que un profeta dijo, para tener la garantía, escuche, no solamente de Jacob, para tener la garantía que cualquier familia, aún después de haberle fallado a Dios, después de haberse alejado de Dios, Él todavía extiende su gracia para que puedan regresar. Y aún quizás sea a través de una dura prueba, pero tener el derecho de ser una familia feliz. Mire, en Israel y la Iglesia, parte 2, predicado el 26 de marzo del 53, párrafos 22 y 23, dice el profeta. Ahora, los patriarcas, anoche nos quedamos en Génesis, en el último de los 4 a quien Dios le dio su promesa. Fueron Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Qué era eso? Anoche encontramos que Abraham fue elección a la iglesia cristiana hoy. Y en Isaac, justificación. Y en Jacob, gracia. Y luego el profeta hace este comentario: usted tendría que creer en la gracia si lee la vida de Jacob. Después de todo, hermano, después de aquella vida de sobresaltos, aquella vida tan turbulenta que él tuvo, ¿cómo podía al final llegar a un final feliz? ¿Cómo podría? Solamente por la gracia de Dios. Realmente se necesitó la gracia de Dios para que Jacob, después de haber vivido como vivió, regresara al Señor. Pero no solo él,
sino que trajera a su familia completa. Mire, muchas veces la condición de la familia es tan difícil que a veces uno dice, o la persona llega a pensar y decir, no, mi situación ya no tiene remedio. ¿Por qué no tiene remedio? Estamos creyendo en el mismo Dios de Jacob. Y allá no era bajo la ley, era bajo la gracia, dijo el profeta. Si allá Dios fue benigno con él, porque fue Dios. Aún a través de la desgracia de su hija fue Dios. Y aún lo doloroso que parecía en el momento era Dios llevando a cabo su voluntad. Tenía que haber una manera de sacudir a Jacob. Y nadie le recomendó a Dios la mejor manera. Él sabe. Mire. Y Dios lo honró a Jacob, ya que al final de su camino fue reunido con su pueblo. Mire, aquí hay algo. La Biblia menciona que Abraham, al terminar su jornada terrenal, fue reunido con su pueblo. Génesis 25:8. La Biblia menciona que también Isaac, después de haber terminado su jornada terrenal, fue a reunirse con su pueblo. Génesis 25:39. La Biblia menciona que Jacob, del cual estamos hablando, cuando terminó su jornada terrenal, se fue a reunir con su pueblo. Génesis 49:33. Y David. Ahora, yo no digo que los demás no estén allá, claro que no diría eso, pero Dios honra a estos cuatro: Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí se va hasta David, para decir que después de que terminaron su jornada en esta tierra, fueron reunidos con su pueblo. De David está en Primera de Reyes 2:10 y en Hechos 10:36. Pero regresemos a Jacob. Mire, el pasado viernes estuvimos escuchando aquí la última parte del quinto sello. Hermano, eso fue maravilloso. Pero escuche, yo lo estaba escuchando atentamente cada cosa que decía el hermano Branham. Después de hablar de las almas debajo del altar, los judíos, ya sabemos eso, de pronto él da una vuelta de esquina y lo trae a los gentiles. Y él comienza a narrar su experiencia que él tuvo cuando fue más allá de la cortina del tiempo. Yo lo estaba escuchando cada cosa que él dijo. Pero entonces llegó a un punto que a mí me llamó la atención por el tema. Él dice, escuche, él dice esto precisamente en el quinto sello, y ya estoy terminando. Párrafo 394. Él dice que cuando él estaba allá, dice, y entonces esa voz dijo: tú has sido reunido con tu gente. ¿Cómo fue reunido Jacob con su gente? A mí me llama la atención, no porque Abraham no estuviera ahí, no porque Isaac no estuviera ahí, la Biblia dice que ahí estaban, pero porque el ángel de todos aquellos que estaban en aquel lugar, el ángel, como alguien que escoge meticulosamente algo con los dedos, con estos dos, el ángel de todos ellos toma a Jacob y le dice: tú vas a ser reunido con tu pueblo, así como este que yo te estoy mostrando. Perdón por hacer esta ilustración. Así como este que yo te estoy mostrando fue reunido con su pueblo. Mire, yo estaba escudriñando donde el hermano Branham habla de que Jacob fue reunido con su pueblo. Y en
en sermones antes de 1960, antes de que él vaya más allá de la cortina del tiempo, él menciona a Jacob. Pero hermano, que el ángel le haya dicho: tú vas a ser reunido con tu pueblo, así como como Jacob fue reunido con su pueblo. Esa es la mayor honra que Dios le pudo dar a este hombre llamado Jacob. No que esté allá, sino que un profeta lo sacara. Que el ángel le dijera. Y el hermano Branham 3 veces, después de que fue más allá de la cortina del tiempo, 3 veces menciona solo a Jacob. Que el ángel le dijo: Jacob fue reunido para estar con su pueblo. Hermano, qué mayor privilegio. Yo sé que Jacob ya está allá con su familia, a pesar de todo eso que nosotros hemos leído. Mire, termino, esto quizá no tiene que ver con el tema. Le decía que el viernes estuvimos hablando, bueno, una grabación ayer en una radiodifusora de Greeley en Colorado. Y entonces yo les narré una historia. Permítame, aquí la debo de traer y quiero narrársela. Hermano, permítame, déjeme ver si la encuentro por aquí. Sí, escuche. Solamente para ver esto que ojalá y nos ayude. Déjeme ver. Esta historia trata de un joven creyente que le confesó a su pastor que había hurtado artículos de la tienda de su tío, que era donde este joven estaba empleado. Cuando llega ante su pastor, el pastor no le manifiesta sorpresa alguna ante lo que el joven le está diciendo, sino que le dijo con comprensión: hay perdón en Jesucristo. Y le animó al joven a que devolviera lo robado. Este joven, después de confesarle a Dios su pecado, restituyó lo robado a su tío. Ahora mire, si el pastor le hubiera dicho con horror: Walter, yo pensaba que usted era un creyente, qué tremendo pecado es robar cosas a su propio tío. Entonces es probable que el joven hubiera salido sin arreglarse con Dios ni con su tío. Tal vez se habría alejado del pastor y de Dios. Ya sentía su culpa y fue al pastor para recibir ayuda y no censura. El hecho de que el pastor lo aceptara tal y como era y creyera en su sinceridad le proporcionó a Walter ánimo para enfrentar su pecado y sus consecuencias. Mire, por esto, cuando uno lee, cuando uno ve, a lo mejor hasta con lupa, la trayectoria de Jacob, como lo hemos hecho en estos sermones, uno sabe que en todas esas vidas uno tiene una lección por aprender. Por eso, ¿cuál es la lección que podemos aprender en esta mañana? El profeta dijo que un paso fuera de la palabra es un paso fuera de Cristo. Lo dijo en las edades. Entonces, lo que tenemos que aprender es que al salirse de la palabra, siempre hay un precio que pagar. Y mire, yo le voy a decir algo. Jacob regresó a la iglesia, pero aún el hecho de cambiar frecuentemente de iglesia tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Mire, porque cuando uno cambia de iglesia, y no lo digo por nadie, yo lo estoy diciendo por inspiración, para que nadie me vaya a malentender. Cuando yo me voy de la iglesia, ¿qué explicación le voy a dar a mis hijos? Ellos van a requerir una.
La más fácil y más cómoda es decir, yo me voy, y apunta con el dedo, porque el pastor está mal, porque los diáconos están mal, porque la gente está mal. Bueno, los hijos en un principio pueden creer esa historia. Después de ahí, por eso el hermano Branham dijo en demonología, espero que usted lo haya leído, que cuando una persona dice que los demás están mal, 9 de cada 10 veces la que está mal es la persona. O sea, eso le da muy poco margen de que la persona tenga razón. 9 de cada 10. Está en demonología, si usted no me lo cree, ahí léalo. ¿Ok? Algo sucede en esta iglesia y que sea el varón tome la misma determinación. ¿Qué él les va a decir a sus hijos? Repetirles la misma historia. Algo sucede en esa segunda iglesia y la persona, porque se hace un hábito, por eso el hábito se hace al monje, y le dice la misma historia. Llega un momento en que esa historia está tan desgastada que pierde su credibilidad ante sus hijos. Uno piensa que son tontos, no son tontos, hermano. Decir, ay, ¿a poco mi papá? Todo el mundo está mal, menos él. Quizá no se lo dicen, pero lo piensan. Y entonces, a seguir esta misma trayectoria, ¿cómo le hizo Jacob? Bueno, aunque él no andaba de lugar a lugar, él estaba descarriado y punto. Él no estaba, sus intenciones era hacer dinero, punto. Si hacer dinero implicaba no ir a la iglesia, que la iglesia se quede y que vayan los demás. Yo estoy interesado en hacer dinero. ¿O no? Pero llegó el momento en que Dios, usted dice, ¿y por qué a los demás no los trae? A mí no me pregunte. Yo lo único que le garantizo es que al que es hijo de Dios lo va a traer, punto. Esa es la única garantía. De los demás yo no sé, ni los condeno ni los censuro, yo no sé. Por eso, aun cuando el motivo pueda ser justificado, el esposo y los hijos siempre pagarán las consecuencias. Por eso el énfasis de esta lección es en Jacob, ya que el principio de que es el hombre quien dará cuenta por la familia sigue vigente. No se puede cambiar. Así que es preciosa, para mí es preciosa este matrimonio. Esta lección que usted y yo tenemos que aprender y sobre todo colorearla, permítame decirlo de esa manera, con el mensaje que Dios trajo. Porque es el mensaje que le da vida a estos personajes que están ahí y que en su momento fueron personas de carne y hueso, así como usted y como yo. Así que Dios permita que esto que hemos hablado en esta mañana, se escucha, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Puestos de pie. Padre, te agradezco, Señor, por estos matrimonios, Señor, que hemos hablado desde el tiempo de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Señor. Padre, que fueron puestos, Dios, por algún propósito en tu palabra, Señor, no solamente para que viéramos la grande fe de Abraham, la grande fe de Noé, como fueron enlistados por tu apóstol en el libro de los Hebreos. Abraham, al esperar un hijo durante 25 años y después, 15 años después, en plena obediencia a ti, estar dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. O Noé, esperar 120 años y predicar y hacer el arca a pesar de la burla y el escarnio que recibía, Señor. O Isaac, Señor. O aún Jacob, Padre. Cada uno de ellos, Señor Dios, fueron puestos para que nosotros los viéramos, Señor,
Padre, y pudiéramos aprender una lección de ellos, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que tú permitas, Padre, que esta palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga el propósito para el cual ha sido enviada. Que se quede en nuestros corazones, Señor. Hay muchos matrimonios jóvenes en esta iglesia, Señor. Padre, yo no sé si haya tiempo para volverlo a predicar en alguna ocasión, Señor. Pero Dios, que esta palabra, Dios, caiga en nuestros corazones, Señor. Yo, y te pongo a ti como mi testigo y mi juez en esta mañana, no dije algo de mala fe, Señor, o tomar ventaja de que estoy en el púlpito para ensañarme con alguien. Te pongo como mi testigo, Señor. No lo hice. Pero también, Señor, no puedo ni debo omitir lo que tu Espíritu Santo me diga cuando estoy aquí, Señor Jesús. Aun cuando a lo mejor uno sabe cuando lo está diciendo, que quizá alguien está en esa condición, Señor. Pero yo no lo hice de esa manera ni con esa intención, Señor. Lo hice siendo obediente a tu dirección y a tu inspiración, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos a todos, mi Dios, y que tu palabra sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonamos ese corito más allá de la cortina del tiempo.